Dice el profeta que cuando sea ese día, lo compara cuando un león está correteando, está yendo detrás de ti y de frente te topas con un oso y quieres librar ambos ataques y te tomas de la pared y en la pared está la serpiente. Fíjese la manera en que el profeta explica cómo será ese día cuando venga esta prueba a todo el mundo. Pero también en este versículo 10 que hemos leído encontramos una protección que Dios le otorga a su pueblo, una protección que Dios le otorga a su iglesia, en donde nos dice que el pueblo de Dios será guardado de esa prueba. El pueblo de Dios no estará recibiendo la ira de Dios, no estará recibiendo esos juicios, o sea, no los estará padeciendo. Y menciona aquí que hay una oportunidad para el ser humano para ser librado de ese tiempo, para ser librado de esa hora de la prueba. Le menciona a esta iglesia y le dice: has guardado la palabra de mi perseverancia. Levante su mano y diga conmigo: Señor, quiero ser perseverante. Quiero perseverar en ti, Señor. O más bien digamos, quiero permanecer en ti, Señor. El mensaje que vimos el culto anterior, nos damos cuenta cómo el Señor se presenta como la vid verdadera y nosotros somos ramas. Y en 10 ocasiones en ese capítulo 15 de Juan aparece la palabra permaneced, hablando de la importancia de integrar e impregnar en nuestra vida los mandamientos divinos. La palabra de la perseverancia habla de ser una persona constante en estar conectado a la palabra de Dios. Hay un mensaje en Juan 6:56. Hay un mensaje que el Señor le dio a sus discípulos. Hay un mensaje que el Señor otorgó a sus discípulos que habían creído en Él. Y dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nos habla de esa importancia de vivir conectados, de vivir en armonía con Dios. Y del versículo 56 al versículo 66 hay 10 versículos. Hay una escalera de manifestación, y fíjese lo que registra en el versículo 6:66, y usted se dará cuenta que ese número es un código, que es una marca, que es una señal, es el número que manipula o mueve el anticristo. Y mire lo que dice Juan 6:66. Como resultado de esto,
muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Si regresamos a 6:56, los discípulos no entendieron, no comprendieron la palabra que Dios les estaba dando, el cual decía: tienen que alimentarse de mi carne y de mi sangre. Pero el pensamiento natural, el pensamiento sin conexión con el Espíritu Santo, hace que se interprete de una manera literal. Entonces vemos cómo los discípulos comprendieron o interpretaron cómo nos pide el Señor que comamos su carne, cómo nos pide que bebamos su sangre. Esto ya no está bien. O sea, no lo interpretaron espiritualmente, sino que le dieron una interpretación literal. Interpretaron la Escritura de manera incorrecta. Y entonces su pensamiento, su manera de proceder fue: esto ya no está bien, esto ya no nos gusta. Y entonces cuando vemos cómo la manifestación fue apartarse del Señor, se apartaron de Él. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: has guardado la palabra de mi perseverancia. O sea, has entendido la importancia de comer mi carne y beber mi sangre. Has comprendido la importancia de alimentarte de mi carácter. Has entendido la importancia de alimentarte de mi conducta, porque eso es lo que el Señor enseña aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre está diciendo: quiero que incorpores a tu vida la obediencia, quiero que incorpores a tu vida la sencillez de corazón, quiero que incorpores a tu vida la humildad, quiero que incorpores a tu vida la paciencia, quiero que incorpores a tu vida la disciplina, quiero que incorpores a tu vida la rectitud, quiero que incorpores a tu vida la pureza de corazón, quiero que incorpores a tu vida el espíritu de servicio y una mentalidad victoriosa, para que camines con poder y autoridad en esta tierra. Cuando el Señor le está diciendo a sus discípulos: tienen que comer mi carne y beber mi sangre, eso va a hacer que ustedes estén en armonía con el reino de los cielos. Eso hará que la fuente de poder, que es el Espíritu Santo, los respalde en su diario vivir. Eso hará que ustedes se mantengan firmes. Eso hará que ustedes se mantengan fuertes. Eso hará que ustedes se conviertan en personas no naturales, sino sobrenaturales. Porque el apóstol Pablo escribió que hay 3 tipos de personas dentro de una congregación. Él observó y manifestó que existe el hombre natural, el cual no percibe las cosas que son del Espíritu, le parecen locura, dice. Y eso es lo que vemos en los discípulos cuando no interpretaron de manera espiritual este mensaje. Por eso se apartaron, abandonaron al Señor Jesús. Pero también el apóstol Pablo escribe y dice que está el hombre espiritual. El hombre espiritual es aquel que tiene conexión con el Espíritu Santo.
y percibe y entiende y comprende las cosas que vienen de Dios. Pero también en Corintios escribe el apóstol Pablo que está el hombre carnal, aquel que ha desconectado su vida del Espíritu de Dios y comienza a conducirse bajo las influencias, bajo la operación y manipulación de su carne, de sus pasiones carnales. Y esto, amada iglesia, amado pueblo de Dios, es muy delicado. Porque cuando la persona no incorpora, no absorbe, no impregna en su vida el carácter y la conducta de nuestro Señor Jesucristo, terminará dándole la espalda al Señor, como sucedió en Juan 6:66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, fíjese, el Señor tiene que hablarle a los más cercanos y le hace una pregunta: ¿acaso queréis vosotros iros también? Está haciendo una pregunta. Ustedes están viendo este mensaje de manera natural, espiritual o carnal. Les está preguntando el Señor. ¿Están entendiendo lo que les estoy compartiendo? Les pregunta el Señor a esos discípulos. Y ahora el Señor te pregunta a ti de manera personal. ¿Entiendes lo que el Señor nos está hablando? ¿Eres espiritual, natural o carnal? Pero lo va a declarar con fuerza, con energía. Eres, vamos a comenzar porque así está escrito en 1 Corintios, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Qué eres? ¿Natural, espiritual o carnal? Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso a Dios, porque pura gente espiritual hay en esta reunión. Entonces, cuando el Señor hace que sus discípulos más cercanos, o sea, los 12, les pregunta, ¿acaso ustedes quieren irse también? ¿Ustedes se van a separar del Señor Jesús? ¿Ustedes están comprendiendo la importancia de absorber el carácter del Señor en sus vidas? Y Pedro responde inmediatamente y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nos damos cuenta que Pedro tenía una conexión espiritual porque él no entendió el mensaje de manera literal. Él no dijo, es que quieres que comamos tu carne y bebamos tu sangre. No, él lo interpretó de manera espiritual. Porque la palabra de Dios, aquí lo está relacionando con esa palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Esa palabra a la vida del ser humano es un gran alimento que satisface, fortalece, vivifica tu vida. Cuando la persona está en un momento de desconcierto, de miedo, de incertidumbres, y la palabra de Dios llega a tu corazón, te saca del pozo de la desesperación. Es un buen alimento que fortalece tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Pero también la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Figura de la sangre, porque la sangre es vida. La sangre lleva una información de esa genética que viene de Dios. Entonces, cuando tú escuchas la palabra, cuando tú escuchas el consejo, cuando tú escuchas
esa reprensión que viene del cielo para corregir, para modificar tu carácter, tu alma comienza a ser fortalecida. Tu alma comienza a conectarse, a decir, eso viene de Dios. Me dolió, pero es para mi bien, porque así es la palabra de Dios. Comienza a entrar por tu oído, lo absorbe tu mente y baja y desciende a tu corazón y comienza a desarrollar todo un trabajo de fortaleza en todo tu ser. Dice que penetra esa palabra los tuétanos, el interior de nuestros huesos. Por eso, cuanto más emproblemado te encuentres, cuanto más preocupado, angustiado, cuando viene la amenaza, cuando viene la incertidumbre, aliméntate de la palabra, porque la palabra te sacará a flote, la palabra te inyectará vida, la palabra te inyectará salud, la palabra te liberará en esa atmósfera oscura. Es de suma importancia conectarnos con la palabra, alimentarnos de la palabra. Por eso el libro de Apocalipsis otorga una dicha maravillosa, una bienaventuranza para los que leen la palabra, para los que escuchan el consejo de la palabra y para los que guardan y practican la palabra. Levante su mano derecha y diga conmigo: leer, escuchar, guardar y poner por obra la palabra. Por eso Pedro le respondió al Señor y le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando vemos cómo el Señor habla de esa hora de la prueba que está por venir y de alguna manera ya se está manifestando en esta tierra, el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su capítulo 2, versículo 1, y nos dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, recuerde que la venida de nuestro Señor Jesucristo viene en dos facetas. Una que es el término parusía, que es la aparición del Señor en las nubes para que su iglesia sea arrebatada y esté con el Señor en las nubes. Y la otra, la segunda venida, es cuando ya viene la iglesia con el Señor, como lo dice Apocalipsis 19, viene de una manera gloriosa con su amado, y entonces el Señor destruye tanto a la bestia, al falso profeta y al propio Satanás, los arroja al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, aquí el apóstol Pablo está marcando dos manifestaciones: la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Y esto es lo que nosotros debemos de anhelar como iglesia: reunirnos con Él en las nubes, participar de ese evento maravilloso. Por eso es importante incorporar en nuestra vida la carne y la sangre, o sea, el carácter y la vida de nuestro Señor en nosotros. Porque al ser nosotros personas con una naturaleza espiritual, entonces usted se dará cuenta cuando un imán usted lo coloca a cierta distancia y hay bastantes partículas de hierro. En el momento en que tú acercas el imán,
¿qué hacen las partículas de hierro? Inmediatamente es absorbido o es atraído por esa fuerza magnética. ¿No es así? Pues de igual manera, si nosotros hemos incorporado en nuestra vida esa conducta espiritual, esa disciplina espiritual, en el momento en que Él venga en las nubes, seremos también, dice la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y arrebatados para estar con el Señor en esa reunión maravillosa que se llama las bodas del Cordero. Por eso el apóstol aquí escribe y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Fíjate, ¿qué nos está diciendo? Van a haber alteraciones en vuestros pensamientos. Van a haber alteraciones en vuestra manera de pensar. Dice: ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Está explicándoles el apóstol Pablo a esta iglesia porque estaban pasando por un momento adverso en su vida. Y ellos llegaron a creer que ya se habían quedado a la tribulación. Ellos llegaron a pensar que ya se habían quedado a los juicios. Por eso el apóstol les escribe y dice: que nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá, fíjense, no vendrá nuestro Señor, no se hará presente sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjese, hermanos, cómo el Señor está aquí dando algunas señales, está dando algunos tips. Está diciendo: antes de que venga, antes de que aparezca el Señor por su iglesia, la iniquidad y ese hombre de pecado estarán de alguna manera influenciando, engañando, afectando el pensamiento, afectando la mentalidad del ser humano, colocando en esos pensamientos y en esos corazones una oposición. Pero esta apostasía hace que la persona le dé la espalda al Creador. Hace que la persona deje de conducirse, deje de tener como objetivo el carácter de Jesús. Y entonces absorbe en sus venas, en su corazón, en sus pensamientos, conductas de este personaje llamado el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, la bestia, como también se le conoce en Apocalipsis. Dice que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Versículo 5: ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo se ha quitado de en medio. Esto es algo que debemos de valorar como iglesia, porque quien detiene la operación completa de esta estructura diabólica es el precioso Espíritu Santo de Dios, el cual está en medio del pueblo de Dios, el cual está con vosotros, sobre vosotros y en vosotros. Pero cuando el pueblo, cuando esa amada sea arrebatada, a veces cuando uno lee la Biblia y lo ve de una manera literal, dice uno, hasta parece de película, pues así va a ser.
va a ser una transformación sobrenatural. Imagínate que ese estuche, ese cuerpo que tienes, en el momento en que el Señor toque su shofar en los cielos, tu cuerpo va a tener una transformación. Tus achaques, tus dolores, tus enfermedades, la afectación en tus huesos, el estado de ancianidad, todo eso se va a terminar porque va a haber una transformación para que estemos con el Señor. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, se abre el portal para que esa estructura diabólica del anticristo ejerza su ira contra los que no lo adoren, contra los que no reciban su marca, contra los que no le rindan culto, y no van a poder comprar ni vender nada. Por eso el Señor nos explica, nos enseña la importancia de absorber en vuestra vida el carácter de Jesús y no permitir que la estructura llamada anticristo inyecte en vuestros corazones ese pensamiento de estoy cansado, no tengo tiempo, ahora que pueda, es complicado, porque son actitudes y pensamientos de la iniquidad que quiere contaminar y engañar al ser humano para desconectarlo de Dios. Y hoy el Señor nos trae este mensaje para que cuidemos nuestra conexión, para que cuidemos nuestra perseverancia, nuestra permanencia en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Versículo 8 dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ya cuando vengamos con Él, después de esa semana de años, 7 años que estemos con Él en las nubes, al venir Él destruirá a esta estructura. Dice: inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Esta estructura diabólica tendrá tal facultad, tal poder, inclusive de hacer descender fuego del cielo. Por eso va a engañar a las naciones, va a engañar a la humanidad. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro oído, nuestros pensamientos, para que de manera prudente recibamos el mensaje de la verdad y que no vayamos a ser engañados con el espíritu de la mentira llamada la operación de error. Voy terminando con este relato que nos marca la Escritura en Juan 19:15, el cual trae una manifestación, trae en cierta manera un ejemplo que nosotros debemos de considerar con seriedad en vuestra vida. En Génesis 19:15 está este relato. Por eso uno de los mensajes que deben de estar presentes en nuestra vida es: nosotros no vamos a estar padeciendo los estragos de la ira de Dios. Nosotros no vamos a estar padeciendo los estragos de esa influencia diabólica llamada anticristo. Dios guarda a su iglesia, Dios guarda a su pueblo, pero es importante que guardemos la palabra de su perseverancia. Es importante que amemos y obedezcamos sus mandamientos. Mire lo que dice Génesis 19:15.
Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Note cómo el Señor está guardando a este hombre llamado Lot y lo considera como el justo Lot. Con toda su fuerza diga: yo soy un justo, gracias a mi Señor Jesucristo. Porque la propia Escritura habla y dice que no hay justo ni aún uno. Cuando se revisó quienes podían dar la estatura del justo, no había nadie. Dice: por cuanto todos pecaron, por cuanto todos cometieron errores, fueron desconectados de la gloria de Dios. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos limpió, nos santificó con su sangre y nos reconcilió con el Padre maravilloso. Hemos vuelto a tener conexión con Dios. Y un justo es librado de los juicios venideros. Veamos lo que dice aquí. Dice que los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Versículo 16. ¿Qué manifestó Lot ante esa motivación, apremiación? ¿Qué manifestó Lot? ¿Qué dice ahí? Él titubeaba. Este es el problema del ser humano. Esta es una de las manifestaciones que tiene el hombre y la mujer. Comienza a cuestionarse: ¿será que sí? ¿A poco sí va a ser así? ¿A poco eso que está diciendo es así? Bueno, hay una gran cantidad de personas que llegan a pensar y a creer que el arrebatamiento no es bíblico. Llegan a pensar y a declarar que no existirá el arrebatamiento. ¿Hasta dónde ha llegado la influencia del hijo de perdición que está haciendo creer al hombre, a la mujer, que no vendrá un juicio? Pues Lot titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Levante su mano y diga: que tu bondad y compasión no se aparte de mi vida, Señor. Vamos con fuerza, diga: que tu misericordia y tu verdad no se aparten de mi vida. Levante su voz y diga: que tu Espíritu Santo no se aparte de mi vida. Con toda su fuerza diga: renueva mi espíritu, limpia mi mente, limpia mi corazón. Quiero ser avisado, quiero recibir el mensaje a tiempo. Líbrame, Señor, de titubear. Mire, la compasión del Señor estaba sobre él. Dice que lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, escapa por tu vida. No mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte. Aquí vemos cómo hay una armonía y una coordinación entre lo que escribe el apóstol Pablo
y este rescate, esta salvación del juicio que venía sobre Sodoma y Gomorra. Este matrimonio fue rescatado de ese juicio. Pero vemos la intervención divina, vemos el mensaje a tiempo, vemos la premiación, vemos ese respaldo maravilloso de esa mano de Dios para tomar a la familia y librarlos del juicio venidero. Pues de igual manera, amados hijos de Dios, todos tenemos familia, seres queridos, tenemos hijos, tenemos familia que probablemente estén desconectados de Dios, que probablemente estén mirando las cosas de la tierra, probablemente estén mirando hacia los placeres de este mundo, las preocupaciones de esta tierra. Probablemente ya le dieron la espalda al Señor Jesús y han comenzado a seguirlo de lejos. Aquí es donde nosotros tenemos que dejar la incertidumbre y la duda en nuestro corazón. Vuelvo a repetir esto: no nos comportemos como personas, hombres o mujeres naturales. No, tú eres un hijo de Dios, respaldado por el Espíritu de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Tampoco tienes que desarrollar en tu vida y comportarte como un hombre carnal que vive de una manera tibia, tantito de Dios y tantito del mundo. ¿Qué tanto es tantito? Dios me perdona, Dios es misericordioso, y muchas veces se juega con la misericordia y la tolerancia divina. Pero vemos aquí cómo el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, has sido disciplinado, has sido constante, has sido una persona que ha incorporado en su vida mi carácter y mi conducta. Le dicen a este hombre llamado Lot y a su familia: no mires detrás de ti. No es tiempo de estar mirando al pasado. No es tiempo de estancarse en un evento doloroso que te sucedió en el pasado. La vida que el Señor te otorga es para que vayas de gloria en gloria, de poder en poder, de gracia en gracia. No podemos estar estancados en un recuerdo de un daño que nos hicieron atrás y comencemos a mirar constantemente hacia atrás. No es así. El mensaje fue muy claro: no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Cuando dice escapa al monte, nos habla de un esfuerzo. Usted, cuando hemos participado de esa escala al Nevado de Toluca, usted se dará cuenta cómo uno no puede subir corriendo, porque prácticamente uno se acabaría. Tiene que ir uno paso a paso, paso a paso. Das 2 pasos, respiras, y otros pasos. Nos habla de un esfuerzo, nos habla de una disciplina de constante ascenso, nos habla de tomar decisiones correctas. Por eso al pueblo de Israel lo pusieron entre 2 montes, un monte llamado Gerizim y un monte llamado Ebal. El monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones. Dependiendo hacia dónde te diriges, será el resultado que tendrás.
le dan un mensaje muy claro a Lot: no mires detrás de ti. Pero ¿qué creen que le pasó a la mujer de Lot? Miró para atrás. Toque su cabecita, por favor, así cuando diga: Señor, no permitas que yo mire para atrás. Que el Señor nos guarde, amados hijos de Dios. Que el Señor nos libre de estar mirando hacia atrás. Porque cuando vemos cómo iba completa la familia, iba en armonía la familia, escapando del juicio, la esposa miró para atrás y quedó hecha una estatua de sal. O sea, cumpliéndose lo que dice el apóstol Pablo: antes de que venga, antes de que aparezca esa estructura, muchos mirarán para atrás, muchos estarán retrocediendo, muchos estarán mirando hacia atrás. Termino con lo que dice Lucas 21:36. Nos dice nuestro Señor Jesús: mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí nos dice que tenemos que escapar de todas las cosas negativas, ¿verdad? Y de todo lo que está por suceder. Y primera de Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Con toda su fuerza diga: gracias porque tú me libras de la ira venidera. Y primera de Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, está diciendo, no todos van a morir, pero todos seremos transformados. Y qué tremendo es esto. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es bueno que cuando uno llegue a la cama a descansar, encomiende al Señor su alma y le digamos: Señor, si tú vienes esta noche, yo quiero participar de ese arrebatamiento. Yo quiero estar contigo. No quiero quedarme a sufrir los estragos de la gran tribulación, porque el Señor guarda a sus justos. El Señor guarda a los que absorben la palabra de la perseverancia. Dios guarda a los que absorben el carácter de nuestro Dios en sus vidas. Para eso Dios nos llamó a esta tierra, para que tú como hijo, hija de Dios, te conviertas en luz en medio de tu entorno, en medio del lugar donde tú desarrollas tus actividades. ¿Qué sucede si no hay una alineación espiritual? ¿Qué sucede si no hay un entendimiento espiritual? Y hay un comportamiento como los discípulos que no entendieron el mensaje. Hoy es tiempo para decirle al Señor: abre mis ojos, abre mi oído, abre mi entendimiento. Yo quiero estar atento a tus instrucciones. Quiero estar atento a tu voz. Quiero estar atento a ese llamado que el Señor hará, ese shofar que sonará en los cielos y que
en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados. Las personas que se nos han adelantado, se abran los sepulcros y vuelvan a surgir. Es algo extraordinario, es algo maravilloso que está por suceder. Y las cosas cada día nos anuncian que el Señor ya viene por su iglesia. Preparémonos, como lo dijo el Señor, velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ruego a Dios que ninguno de los que están aquí tenga el comportamiento de la mujer de Lot, que apostató, miró para atrás, sino que todos con un corazón conectado con Dios podamos ser partícipes de ese día tan maravilloso y tan glorioso que está por suceder, el arrebatamiento. Podemos pedirle a Dios que nos ayude y que fortalezca nuestra vida y nos libre de la maldad, nos libre de la operación de error, para no estar engañándonos a nosotros mismos, haciéndonos creer, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, pero nuestra conexión con Dios no es genuina. Necesitamos reflexionar y volver a estar en comunión con Dios, porque el tiempo se acerca. Padre del cielo, en esta noche te agradecemos por esta oportunidad que nos has dado de hablar tu palabra. Aquí están tus hijos, tus hijas. Aquí está tu